Hola, estimada audiencia de nuestro Instituto Centroamericano de Estudios Teológicos y Sociales. En esta hora, gozosos, contentos de contar con la audiencia de ustedes, de contar con el respaldo sincero y cariñoso de todos ustedes que están allí dando me gusta, compartiendo y haciendo una serie de elementos que nos ayudan a crecer y que nuestras conferencias sean escuchadas por más personas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que su condición y su salud sea cada día mejor. Volvemos nuevamente con nuestras temáticas de estudio de nuestro instituto y como habíamos comenzado en las conferencias anteriores, estamos hablando de literatura sapiencial, de una literatura poética, especial, pero no de menos contenido. Siempre el texto sagrado nos refiere un contenido de muchos sentimientos, de mucha calidad, de mucha reflexión, de mucha espiritualidad. Así que vamos entonces a entrar en nuestra reflexión y ahora vamos a hablar de un personaje muy conocido por todos nosotros. Es el personaje que se llama Job. El libro de Job también pertenece a esta literatura. Es una gran parábola, es un ejemplo importante de una conducta intachable, una persona que vive su vida honestamente y que de pronto ahí encuentra problemas, ¿verdad? Así como es la vida particularmente, la vida siempre está llena de altos y de bajos, ¿verdad? Así que entonces vamos a reflexionar en esta importante vida de este hombre que nos refiere el texto sagrado, ¿verdad? Y vamos a entonces a leer. Aquí primero vamos a decir que estamos consultando un libro de esta escritora a quien admiro tanto. Ella se llama Elsa Tames y su libro que ella escribió, Bajo un cielo sin estrellas. Ella hace allí, dice en la cita bibliográfica, dice lecturas y meditaciones bíblicas. En la segunda edición, San José, Costa Rica, del DEI, del Departamento de Estudios Ecuménicos, ¿verdad? Y entonces ella escribe allí en una colección de lectura popular de la Biblia. Qué interesante, aquí está su currículum, es doctora en teología de la Universidad en Suiza, profesora de estudios bíblicos en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José, Costa Rica. Bueno, es una persona que admiro mucho. Si ella en algún momento llega a escuchar, pues decirle que reconocemos el mérito de ser ella una mujer de mucho temple, poética, también que es una gran maestra en Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos que reconocer, ¿verdad? El profesionalismo de las personas a las cuales leemos y estudiamos, ¿verdad? Así que entonces vamos a leer nuestro texto sagrado para referirnos a el personaje que queremos estudiar. Hay que decir también que el Satame logra aquí una redacción muy importante, muy poética, muy concisa, y que vamos a abordar solo un aspecto del escrito que ella hace sobre Job.
Vamos a leer primero Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mejor no se puede describir. El texto sagrado refiere que este varón, que esta persona era una persona ecuánime, como dice esta literatura sapiencial, como leímos allá el de conducta intachable, el bienaventurado, etcétera. Vamos a continuar leyendo. Nos hemos salteado para comprender un poco de qué vamos a hablar. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también el Satán. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová respondió a Satanás: mira qué conversación. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Qué pregunta! ¡Qué calidad de pregunta! ¿Cómo se llenó Dios con estas preguntas ante el adversario? Qué excelente escritor, el redactor del libro de Job. Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, esta es la conversación que se da entre estos dos personajes, ¿verdad? Bueno, qué interesante el contenido de esta conversación es de estos dos personajes, y que en esta gran parábola se dice que Dios sacó pecho hablando de un hijo de él. Qué interesante, ¿verdad? Así que, bueno, esta es solo la introducción para decir quién es Job y por qué le vienen todo las desgracias, digamos, las desgracias y el acontecimiento que se da, que él pierde todo, ¿verdad? Todos sabemos popularmente que este personaje de Job, el Job bíblico, la persona sufriente que pierde todo, a pesar de ser una persona con el testimonio en la boca y la palabra del Dios Altísimo. Dice él, recto y perfecto. Bien, entonces veamos qué le acontece. Aquí tenemos a Job, y el título que Elsa le pone a esta reflexión es: Job es el inocente que sufre el abandono en carne propia. Entonces, ya decimos aquí dos cosas: que Job es inocente y que además de eso sufre un abandono, ¿verdad? Y que es en carne propia. Bien, ahí lo tenemos como presentando ofrenda. Ahí al fondo está su esposa, que en la narración el narrador no nos dice cómo se llamaba, solo se dice la esposa de Job, ¿verdad? Y entonces Job es la persona, el santo allí, el intachable, el recto, que está adorando a Dios y ofreciendo ofrendas, las costumbres del Antiguo Testamento. Y entonces Elsa va a hablar del grito de violencia. Perdón, aquí estamos hablando de el libro de Job en el capítulo 19, el verso 7. Y dice Job: grito violencia
y nadie me responde. Pido socorro y no me defienden. Eso dice él, pueden consultarlo en la Santa Biblia, en el libro de Job, capítulo 19, verso 7. Él se queja, ¿verdad?, ante sus amigos de la violencia que él está sufriendo. Inocente, abandono, son los términos que vemos aquí. Violencia, socorro, pido socorro y no me defienden. Entonces ya podemos entender que hay una temática ahí un poco conflictiva, ¿verdad? Así que veamos entonces, Elsa va a plantearnos los silencios y es la primera parte que vamos a abordar. Vamos a abordar solo los silencios en el libro de Job, de este personaje tan, tan recto de espíritu y abandonado. Así que entonces el Satames comienza diciendo, en el libro de Job hay varios silencios, algunos de comunión profunda, otros añorados y otros devastadores. Entonces en esta parte ella escribe todo sobre Job y después va a hablar de los gritos. Quizás una segunda conferencia podemos abordar los gritos, pero ahora vamos a ver solo los silencios. El primero y el más intenso de los silencios es el que dura 7 días y 7 noches. Qué cosa más extraordinaria. Un silencio de 7 días y 7 noches. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, salieron de su lugar, oyeron que a Job le había acontecido una desgracia y entonces salieron de su lugar y vinieron a verle, ¿ah?, para compartir su pena y consolarlo, porque eran sus amigos. Eso lo relata el capítulo 2, verso 11. Bien, entonces vienen sus amigos a consolarlo. El silencio se vive en el espacio del sufriente. Ellos levantan su pie y van a visitar al sufriente y a guardar silencio de solidaridad con él. El narrador de este texto bíblico expresa que sus amigos, los amigos de Job, salieron de su lugar y vinieron a verle, a ver a Job, ¿verdad? Se detuvieron en la nueva casa de Job, el basurero, sentado en la tierra entre la basura, lo dice el 2:8. Porque recuerden que Job había perdido todo, ¿verdad? Se lo había arrasado con viento, con todo elemento de la naturaleza, se le habían muerto todas sus pertenencias, su ganado, perdido sus pertenencias y queda totalmente en la calle, como decimos popularmente, y entonces ahora está sentado sin ninguna posesión y enfermo. Entonces allí donde él estaba llegaron sus amigos y se escandalizaron al ver el cuerpo repugnante de su amigo Job. Recuerden que a él le da una lepra, dice el texto sagrado, una lepra maligna en su cuerpo, y él se rascaba con un tiesto, dice el texto. Entonces, hasta ahí, cuando llegaron sus amigos, dice el texto, el narrador está diciendo, se escandalizaron. Es decir, fue enorme el susto, la sorpresa de ver que lo que se imaginaron y lo que escucharon no estaba tan acorde con lo que pudieron ver. Así que entonces la dimensión es sumamente alta. El silencio, dice el Satames, es la sabiduría mayor.
Se trata del silencio solidario que sintoniza en armonía las almas, las lágrimas y el ritmo de los corazones. ¿Verdad? Cuando sus amigos quedaron en silencio, no pudieron pronunciar la voz, no pudieron emitir palabra. Entonces, en ese suspenso, ¿verdad? Se hace un gran silencio de solidaridad. Y en este silencio, dice Elsa Tames, poética y armoniosa en sus palabras, dice, ese silencio sintoniza en armonía las almas, las lágrimas y el ritmo del corazón. Todo está en conjunto, en solidaridad suprema. La única interferencia disonante es el sonido, o era el sonido de la tejuela, el pedazo de teja tiesto que usaba Job para rascarse sus llagas, las llagas malignas, ¿verdad? Imagínense qué clase de silencio había que se podía escuchar, ¿verdad? El sonido de la teja cuando él se rascaba. Bien. El narrador cuenta que sus amigos, al reconocer, al llegar donde está Job, reconocer el cuerpo de Job, rompieron a llorar, se rasgaron el manto, que era una costumbre en ese tiempo cuando las cosas excedían y sobrepasaban al valor humano, a la resistencia humana. Entonces se rompían, se rasgaban sus mantos y dice que se echaron polvo sobre la cabeza, se echaban ceniza, polvo, tierra y hacia el cielo y que se quedaron con él sentados en el suelo durante 7 días con sus noches sin decir una sola palabra, viendo lo atroz de su sufrimiento, en un silencio total, imposible de pronunciar una sola palabra. Tal era la dimensión del asunto. Así que entonces Elsa va a decir la sabiduría del silencio. Es reclamada, bueno, los amigos se quedan en tanto silencio que incluye sabiduría, solidaridad, tantos sentimientos en ese momento, ¿verdad? La sabiduría del silencio, dice, es reclamada con Job ya en el 13:5, en los discursos construidos con la razón. Es decir, cuando recuerdan que en este libro, después de los 7 días, los amigos van a romper el silencio y a tener una conversación para decir, Job, recuerda, es seguro que pecaste, porque no es posible que si no has pecado, ¿por qué estás en esa condición? Era el centro del razonamiento de sus amigos. Pero él, al contrario de eso, les va a pedir que hagan silencio, que los discursos construidos con la razón ocuparán todo el escenario hasta el final de la obra, ¿verdad? Complicarán las relaciones de amistad y harán que la solidaridad sea ausente. ¿Por qué? Porque en esa discusión ellos incluso llegan a confrontarse, pierden la amistad, las relaciones fraternas y solidarias y van a hacer que la gran solidaridad y el gran impacto de ellos con su silencio va a quedar de lado, ¿verdad? Cuando ya la conversación se da. No es el raciocinio, dice Elsa Tames, no es el raciocinio el requerido ante la búsqueda de las causas del sufrimiento. Qué profundidad de razón, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos ante un caos, ante un sufrimiento, ante un percance, buscamos siempre razonar, ¿verdad?
Pero ella dice que no es el raciocinio el requerido ante la búsqueda de las causas del sufrimiento. La sabiduría mayor por el momento es la compasión movida por los 5 sentidos del cuerpo humano. Es decir, cuando a alguien le pasa algo, uno solo siente con el cuerpo, ¿verdad? Y dice Elsa, hay que apartar un poco el razonamiento para eso, ¿verdad? Los amigos de Job ven, oyen, huelen, tocan y prueban las lágrimas propias. ¿eh? Todos esos sentimientos y esas cosas pasan en el silencio de los amigos de Job. Se vive un silencio solidario, intenso y conmovedor que humaniza y pone en comunión a los humanos. Qué intensidad, ¿verdad? De palabras, de sentimientos que están viviendo ahí los amigos de Job. Así que vamos a ver, conmoverse frente a la desgracia del otro o de la otra implica reconocer al otro como humano e implica igualmente humanizarse uno mismo, una misma. Qué cosa más importante esta, ¿verdad? Cuando uno tiene la capacidad de conmoverse y de solidarizarse ante el caos de las personas, ¿verdad? Las cuales nosotros vemos, ¿verdad? Y que implica, mueve el sentimiento para uno solidarizarse, humanizarse, que son grandes conceptos, ¿verdad? De la espiritualidad. Es un proceso de humanización mutua. Se humaniza el que sufre y también el que está queriendo consolar o acompañando. Es una humanización, ¿verdad? Un sentimiento de ternura, sentimiento de sentir con la persona también el problema que la otra persona está pasando. Hay otro tipo de silencios diferentes y necesarios. Son silencios unidos a la mente y al oído del que escucha. Que, fíjese, unidos a la mente, el pensamiento, cómo responde a lo que escucha, ¿verdad? Es muy importante. Silencios que instruyen, silencios que edifican, son silencios que dan vida, ¿verdad? Que ayudan a soportar el sufrimiento, que emiten sentimientos de gran solidaridad, silencios que instruyen. Sí, qué interesante todos estos conceptos. Job pide varias veces que sus amigos, los sabios, se callen y escuchen, ¿verdad? Los amigos hablan y hablan, le dicen a él, razona, Job, razona, en algo has fallado, y no tienen la capacidad de escucharlo, no escuchar los argumentos de Job, quien mantiene que él ha sido íntegro. Job le dice, ojalá os callarais del todo. Eso sí que sería saber. Por favor, escuchad mis argumentos. Atended a las razones de mis labios. Esos son la súplica, el clamor de Job. Una vez que además que está enfermo, sufriendo, está en la calle y además de eso el razonamiento de sus amigos no le ayudan, ¿verdad? Por eso él les pide que mejor se callen, que sería más sabio callarse. Vuestros avisos son proverbios polvorientos, les dice, y vuestras réplicas son arcilla. Escuchad atentamente mis palabras, prestad oído a mi discurso. ¿verdad? Y él mantiene su integridad y mantiene sus argumentos y su defensa, ¿verdad? Así, pero no todos los silencios son sabios, dice Elsa. Hay silencios que matan. Job se siente obligado por justicia y dignidad a romper el silencio. Y es cuando Job comienza a gritar,
¿verdad? Rompe su gran silencio y se defiende frente a las acusaciones de sus amigos, que ellos le dicen que es por su culpa que se encuentra en esa situación infrahumana. Litiga con sus amigos y también litiga con Dios, ¿verdad? Que es aquí una cosa especial en este libro, que en ningún libro del texto sagrado hay alguien, un ser humano que litiga con Dios, ¿verdad? Eso es lo que hace tan interesante y tan intenso este libro, el libro de Job. Job afirma que a él se le ha cometido injusticia, ¿verdad? Y entonces es su reclamo. Sin embargo, ahora dice él, su discurso es de vida y de muerte. Él va ahora a hacer silencio y a levantar la voz, ¿verdad? Así que entonces dice Elsa que no todos los silencios son sabios. Ya ahora ha pasado el tiempo del silencio y ahora va a ser el tiempo de gritar, ¿verdad? Si Job no denuncia el orden injusto en el cual sufren los inocentes, este se implantará como lógico y su irracionalidad será encubierta como racional. Entonces Job litiga, dice Elsa, comienza a defenderse, ¿verdad? Y él dice, no puede ser, ¿verdad? Guardar silencio es morir, dice Job. ¿Quiere alguien contender conmigo? Porque callar ahora sería morir. Él lo dice en el capítulo 13, versículo 19. Ahí dice eso, él dice que ahora no puede callarse porque callarse ahora sería morir. Es cuando él comienza a litigar, a defenderse y a decir que él ha mantenido su integridad. A sus amigos les confiesa que él se juega el todo por el todo cuando él comienza a defenderse. Guardad silencio, les pide a sus amigos, que voy a hablar yo, venga lo que venga. Me la jugaré todo, el todo por el todo. Cuando él comienza a gritar y nada menos que comienza a hablar con Dios, ¿verdad? Y todos sabemos que Dios le hace el favor de responderle, ¿verdad? Dice aquí, esa era su manera de actuar con integridad, con la defensa del inocente, ¿verdad? Porque él siempre dice, soy inocente, no he cometido injusticia alguna. Sí, y él hace una larga lista y dice de las cosas que él acostumbra como hombre recto, ¿verdad? Como hombre que hace justicia, como un sadik, dijimos nosotros anteriormente. Y el que es íntegro es más que un sadik, dijimos en el Salmo 15, ¿verdad? Entonces vamos a concluir aquí diciendo una expresión, porque hasta aquí llegan los silencios de Job. Estoy sentado, dice esta frase, en silencio, pensándote a gritos, ¿verdad? Sentado en silencio, uno, ¿verdad? Piensa a gritos. Bien, qué frase más interesante, ¿verdad? Para concluir los silencios de Job, que nos habla Elsa Tames con una gran sabiduría y decir entonces ahora que en nuestro mundo que vivimos siempre hay injusticia, siempre hay percance, siempre hay silencios, siempre hay amigos y amigas que nos contradicen y nos acusan, ¿verdad? Como los amigos de Job.
Pero es importante, aquí lo más importante es el mensaje de Job, que Job se mantiene íntegro, se mantiene ecuánime, se defiende, aborda su defensa con todo, con toda su integridad, porque él dice, no he fallado, es una injusticia, ¿verdad? El punto es este, cuando nosotros no hemos fallado y somos íntegros, sí, podemos romper nuestro silencio y clamar a gritos. Mientras tanto, nuestros silencios deben ser llenos de sabiduría, de reflexión y de espiritualidad, de trabajar una espiritualidad cada día mejor, cada día más íntegra, cada día más llena del Espíritu de Dios. Estimados escuchas, así como estamos con este mensaje de los silencios de Job en el libro de Job, les deseo toda paz, toda bendición del Señor, que su Santo Espíritu siempre los acompañe en todo momento. Y a pesar de las circunstancias negativas y a pesar de las cosas que nos puedan pasar en la vida, mantenernos siempre con altura, con llenos del Espíritu de Dios. Que el Señor los guarde en paz y en amor.